Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar revisando matrices y específicamente el método de Gauss-Jordan. Vamos a trabajar dos ecuaciones lineales, va a ser una matriz de 2 por 2. Entonces comenzamos. Vamos a trabajar esta ecuación que tenemos aquí. Es un sistema de ecuaciones lineales. Tenemos la ecuación 6y más 5x igual a 20 y 3x más 8y igual a 34. Lo primero que tenemos que poner atención al estar trabajando con matrices es de que nuestras ecuaciones vamos a alinearlas por incógnita o por letras. Es decir, en la primera columna queremos que aparezcan todas las X, en la segunda columna queremos que aparezcan todas las Y. Si tuviéramos más letras o más incógnitas, entonces sería tercera columna, la Z y así sucesivamente, dependiendo ahora sí que el número de incógnitas que tengamos por ecuación. En este caso podemos apreciar que tenemos elementos invertidos, es decir, en el primer elemento tenemos 6y y luego tenemos 5x, pero en la parte de abajo tenemos primero 3x y luego 8y. Entonces las y están intercaladas igual que las x. Entonces vamos a ponerlas en orden. Aquí ya hemos ordenado, entonces en la primera columna ya tenemos las x, en la segunda tenemos las y. Hay que darnos cuenta de que realmente no estamos intercalando entre las mismas ecuaciones, es decir, lo de arriba no estamos pasando a la parte de abajo, sino que solamente estamos cambiando la posición entre la misma ecuación. Es decir, por ejemplo, estas dos podemos intercalarlas, igual que estas dos de arriba, pero nunca podemos intercalar entre la de arriba con la de abajo, solamente entre las mismas ecuaciones. Entonces en este caso ya tenemos las x de un lado, las y del otro lado, y ya con esto podemos empezar a formar nuestra matriz. Si recordamos, para formar nuestra matriz tenemos que tomar en cuenta las constantes o los números que tiene cada incógnita. En este caso vamos a tomar el 5 y el 3, el 6 y el 8, y de este lado derecho de la igualdad tenemos el número 20 y el número 34. Aquí ya tenemos entonces nuestra matriz. Hay que recordar que las matrices las vamos a poner entre corchetes. Entonces ponemos una línea punteada solamente para separar del lado derecho pues las que son los resultados y del lado izquierdo los que son las constantes de las operaciones de nuestra ecuación. Nada más para ese fin se pone esta línea punteada. Ahora, para realizar el método de Gauss-Jordan, este método sí es un poco complejo. Por lo tanto, sí te pido que pongas mucha atención. ¿Cuál es el objetivo de Gauss-Jordan? Lo que nosotros estamos buscando entonces es convertir nuestra matriz en esto de acá. Es decir, una matriz en donde nuestra diagonal principal van a ser unos. Recordemos que esta es la diagonal principal. Vamos a tener puros números unos. En el resto vamos a tener 0. Este de aquí y esta de acá vamos a tener 0. Y del lado derecho vamos a obtener entonces los resultados. Tenemos que hacer una serie de operaciones para llegar de esta matriz que tenemos aquí a la izquierda, convertirla a lo que tenemos aquí a la derecha. Ahora vamos a recordar un poquito acerca de las propiedades de las ecuaciones o de una igualdad. Es muy importante que recordemos que lo que está del lado izquierdo de nuestra ecuación es lo mismo que está del lado derecho. Es decir, del lado izquierdo yo tengo 5x más 6y, del lado derecho yo tengo 20, hablando de la primera ecuación. Entonces, cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier modificación que yo le haga a uno de los elementos,
lo tengo que hacer del otro lado también. Tengo que hacerlo en toda la ecuación para que realmente siga manteniendo esa igualdad. Por ejemplo, es como si yo dijera, yo del lado izquierdo tengo un pastel de chocolate. Del lado derecho también tengo un pastel de chocolate. Entonces tenemos nuestros pasteles con su velita. Y acá también tenemos otro pastel igual con su velita también. Pero ¿qué pasa si yo digo, del lado derecho yo le voy a poner chispas de chocolate? Pues para que siga manteniendo esa igualdad y yo diga que es lo mismo del lado izquierdo y del lado derecho, entonces también al pastel del lado derecho le tendría que poner chispas. Entonces lo mismo que hago de un lado lo tengo que hacer del otro. Esto es importante que lo recordemos porque lo vamos a estar utilizando en la ecuación. Al modificar uno de los elementos, yo lo tengo que hacer en toda la ecuación completa para seguir manteniendo la igualdad. Si solamente lo hago en un elemento y a los demás no hago la operación, entonces rompo esa igualdad. Ahorita vamos a ver los ejemplos de eso. Entonces, regresando a nuestra matriz, para que nosotros podamos convertir esta matriz en una matriz con unos en la diagonal principal, es necesario realizar una serie de operaciones. Ahora, podemos hacer diferentes métodos para poder convertirla de la matriz de la izquierda a la matriz de la derecha. Y si ustedes buscan en internet podrán encontrar diferentes métodos. Algunos son un poco confusos, algunos son un poquito más complicados, porque por ejemplo, nada más para que nos demos una idea, no es necesario que ahorita lo comprendan, si yo quisiera eliminar este 6 y el 8, como estamos diciendo que son ecuaciones y son igualdades, entonces toda la ecuación de arriba yo la tendría que multiplicar por un 8 y toda la ecuación de abajo yo la tendría que multiplicar por un 6. De manera que tengamos el mismo número como resultado y entonces podamos eliminarlos. Si recordamos este método, lo podemos ver al resolver sistemas de ecuaciones lineales, como por ejemplo método de suma y resta. No sé si les suena este método, pero al utilizar estos métodos, los cuales son válidos, se nos complica un poquito por estar haciendo mucha operación. Entonces, uno de los métodos que a mí me gusta poner en práctica para utilizar Gauss-Jordan es enfocarme mucho en utilizar unos y ceros, porque es más fácil para mí hacer operaciones si yo tengo unos y si tengo ceros, a que si yo tuviera todos los números de mi ecuación y estar haciendo operaciones con ellos. Entonces, para poder trabajar con unos y con ceros, vamos a seguir la siguiente fórmula. Tenemos entonces que para yo obtener un 1 es necesario dividir entre el mismo número. Y si yo quiero obtener un 0, voy a sumar el número inverso obtenido de una fila auxiliar. Ahorita vamos a explicar cuál es el primero, cuál es el segundo, conforme vayamos resolviendo la matriz, pero si quiero que recuerdes esta parte o que la anotes por ahí a un lado en tu cuaderno, que si yo quiero obtener un 1, tengo que dividir. Si yo quiero obtener un 0, tengo que sumar. Ahora sí, vamos a trabajar entonces con nuestra ecuación, con nuestra matriz principal y vamos a convertirla en unos y ceros. Vamos a empezar entonces con la columna de las X, es decir, nuestra primera columna, el 5 y el 3. Mi primer objetivo va a ser el número 5, convertirlo en un 1, que eso es lo que yo quiero lograr de mi matriz. El 5 vamos a convertirlo en un 1 y de acuerdo a la fórmula o a las anotaciones que acabamos de ver, dice que si yo quiero convertir un elemento en un 1, entonces tengo que dividir entre el mismo número. Y eso pues es lógico porque dice, si yo tengo un 5, ¿entre qué tengo que dividirlo para que se convierta en un 1? Pues entre un 5. De esa manera, 5 entre 5 me da 1.
Pero como habíamos comentado de que estamos trabajando con una igualdad, no puedo yo nada más modificar uno de los elementos. Tengo que modificar toda la ecuación, toda esa fila, es decir, el 5, el 6 y el 20. Voy a dividir entonces toda esa fila entre 5 y quedaría de la siguiente manera. Voy a tomar entonces esta fila donde tenemos el 5, el 6 y el 20 y a esa la vamos a dividir entre 5, cada uno de los elementos. De esa manera nos queda, el primero es 5 entre 5, luego nos quedaría 6 entre 5 y nos queda 20 entre 5. Vamos a hacer las operaciones y queda el resultado 5 entre 5 nos va a dar 1, 6 entre 5 lo vamos a dejar como 6 quintos. Una recomendación que yo puedo hacer al utilizar este método de Gauss-Jordan es cuando nosotros vemos que nuestra división no nos va a dar un número entero, es decir, que nos quedan decimales, mejor vamos a utilizarlo como una fracción y no con decimales. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros utilizamos decimales estamos acortando el resultado. Hay decimales que, resultados que son muy cortos, por ejemplo, 3 entre 2. Si yo divido 3 a la mitad o entre 2, me queda 1.5 y ese pues es un resultado limitado. Pero por ejemplo, ¿qué tal si me dicen, oye, divide 1 entre 3? Entonces mi resultado va a ser 0.33333 infinito. Entonces yo no puedo poner todos esos resultados, todos esos decimales ahí en mi matriz. Por esa razón es más fácil dejarlo como una fracción, ya que una fracción contiene todos los decimales. Entonces en este caso 6 entre 5 no nos da un número entero como resultado, entonces lo dejamos expresado como fracción 6 quintos. ¿Sale? Si nosotros utilizamos decimales, entonces hasta el final de la matriz, cuando terminemos el ejercicio, puede que ya no nos coincidan los resultados y haya una diferencia. Entonces vamos a dejar 6 entre 5, mejor lo dejamos como 6 quintos. Y por último 20 entre 5 nos va a dar como resultado 4. Entonces de haber dividido esta primer fila entre 5, obtenemos entonces ahora estos resultados. Esa va a ser mi nueva fila 1. Es la que voy a poner en su lugar. Tenemos ahora entonces nuestra matriz. La volvemos a escribir, pero con la excepción de que ahora nuestra primera fila ya no va a ser 5, 6 y 20, porque ahora ya la convertimos en un 1, 6 quintos y 4. Y nos queda entonces de esta manera. Fila 1, 1, 6 quintos y 4. Y la fila 2 no la hemos tocado. Por lo tanto, sigue siendo 3, 8 y 34. Entonces, nuestro primer objetivo, que era convertir el 5 en un 1, ya está. Ahí está el 1. ¿Cuál sería entonces ahora mi siguiente objetivo? Yo les recomiendo que trabajemos por columnas para no trabajar con muchas operaciones. Es decir, si ya convertí el 1, voy a seguir trabajando con esta primera columna, el 1 y el 3. Entonces mi siguiente objetivo sería trabajar con el 3. ¿Qué es lo que quiero del 3? Convertirlo en un 0. Y entonces ahí es donde viene la parte un poquito complicada de este método de Gauss-Jordan, porque nos puede llegar a confundir. Vamos a recordar un poquito qué era lo que decíamos que tenemos que hacer para convertir en un 0. Recordando entonces un poquito nuestras anotaciones, dice para convertir en un 1, dividimos entre el mismo, ya lo hicimos, ya convertimos el 5 en un 1. Ahora queremos convertir el 3 en un 0. Dice que para convertir en un 0 debemos de sumar el número inverso que vamos a obtener de una fila auxiliar. ¿Y a qué le estamos llamando una fila auxiliar? Una fila auxiliar, vamos a decir que es la fila en donde convertimos el 1
multiplicada por el número inverso del que queremos convertir en 0. ¿Eso qué quiere decir en español? Dice, vamos a agarrar la fila que acabamos de convertir en un 1. ¿Cuál es la fila que acabamos de convertir en un 1? El 1, 6 quintos y 4. Si recordamos que antes este era un 5, ahora es un 1. Entonces esa fila es la que acabamos de trabajar y acabamos de convertir en un 1. Vamos a tomar entonces esta fila de aquí, donde acabamos de convertir en un 1, y vamos a multiplicarla por el número inverso del que queremos convertir en 0. ¿Cuál es el que yo quiero convertir en un 0? El que yo quiero convertir en un 0 es el número 3. Sería toda esa fila, obviamente, pero yo me voy a enfocar en el número 3. Dice, ¿cuál es el número inverso? Pues es el que tiene el signo contrario. Es decir, si tenemos un 3 positivo, ¿cuál es su inverso? Un menos 3. Es necesario yo obtener el inverso. ¿Por qué? Porque nuestra fórmula aquí dice que para yo obtener un 0 necesito sumar ese inverso. Y tiene sentido, porque si yo tengo un 3 positivo, ¿qué le sumo o resto para que se haga un 0? Pues el mismo número pero con signo contrario. Si yo tengo un 3, necesito restarle un 3. Si yo tuviera, por ejemplo, un menos 5, ¿qué necesito para convertirlo en un 0? Sumarle un 5, positivo, obviamente. Entonces siempre es el mismo número pero con signo contrario, perdón. Si yo tuviera 3 cuartos, ¿qué necesito para convertirlo en un 0? Menos 3 cuartos. Es el mismo número pero con signo inverso. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Dice entonces, mucha atención aquí, la fila que yo acabo de convertir en un 1, que es 1, 6 quintos y 4, la voy a multiplicar por el inverso que yo necesito, que es en este caso menos 3, es el que yo necesito para convertir el 3 positivo en un 0. Vamos a hacer esa operación. Esto tal vez ahorita todavía es un poquito confuso. Conforme vayamos haciendo el ejercicio y más ejemplos, a lo mejor ya queda un poquito más claro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La fila 1, que es 1, 6 quintos y 4, la multiplicamos por un menos 3, que es el número inverso que necesitamos. Vamos entonces a tomar la primer fila. Ojo aquí, esto es para cambiar la fila donde ahorita yo tengo el 3. Recuerda que ahorita ese es mi objetivo, el 3. Ese 3 yo lo quiero convertir en un 0. Entonces ahorita por el momento no voy a trabajar con esa fila, sino dijimos que vamos a trabajar con la de arriba, que es la que convertimos en un 1. Entonces estamos agarrando la primer fila, ¿okay? Esta de aquí la estamos agarrando y trabajamos entonces 1, 6 quintos y 4, la multiplicamos por la inversa del número 3, que en este caso sería un 3 negativo. Entonces cada uno de estos elementos lo multiplicamos por un menos 3. Nos queda 1 por menos 3, pues nos va a dar aquí menos 3. 6 quintos por menos 3 nos va a dar menos 18 quintos. Y por último 4 por menos 3 nos va a dar menos 12. Ahora entonces dice nuestra fórmula o las anotaciones que nosotros habíamos dicho que a esta fila que yo quiero convertir en un 0, que es 3, 8 y 34, esta de aquí, le voy a sumar entonces esta operación auxiliar. Esta es nuestra operación o una fila auxiliar. Ok, por ahí hicimos la anotación. La auxiliar es la fila que acabamos de convertir en un 1 multiplicada por la inversa. Entonces hacemos la suma. La fila que yo quiero convertir sumada por la fila, con la fila auxiliar. Entonces de esta manera nos queda un 3
o un menos 3 más 3 ya nos va a dar 0. Menos 18 quintos más 8 nos va a dar 22 quintos. Menos 12 más 34 nos va a dar 22. Este resultado de esta suma entonces va a ser ahora mi fila 2. Es la nueva fila 2, donde ya tengo el 0 que yo quería. Este proceso, esta parte, es yo creo lo más complicado de este método de Gauss-Jordan. Si ahorita todavía no queda del todo claro, entonces vamos a seguir con el ejercicio para que veamos si en los siguientes pasos ya se queda un poquito más entendible esta parte, y si no, vamos a hacer más ejercicios con más números, más ecuaciones, para que este mismo paso se vaya repitiendo, y entonces ya nos quede claro qué es lo que tenemos que hacer. Si mi resultado, que es 0, 22 quintos y 22, ya es mi nueva fila 2, entonces ¿cómo queda mi matriz hasta ahorita? La primera fila no la hemos tocado. Sí es cierto que la utilizamos aquí, en esta parte de aquí. De hecho la pusimos con color azul para identificar que es una operación ajena. Solamente es una operación auxiliar, pero realmente no estamos modificando la matriz original. Solamente tomamos la primera fila para hacer unas operaciones auxiliares y obtener una nueva fila 2, pero realmente la fila 1 sigue manteniéndose. Es decir, mi fila 1 sigue siendo 1, 6 quintos y 4. La fila 2 es la nueva que yo acabo de obtener, que es 0, 22 quintos y 22. Y con eso nosotros ya cumplimos nuestro objetivo de convertir el número 3 en un 0. Hasta aquí entonces nuestra columna de las X ya está completa. Ya tengo el 1 aquí arriba y aquí abajo ya tengo el 0. ¿Cuál sería mi siguiente paso? Mi siguiente paso, yo recomiendo que entonces siempre vayamos trabajando en la diagonal, convertir en un 1, es decir, mi siguiente objetivo es el 22 quintos, yo lo quiero convertir en un 1. De acuerdo a nuestras anotaciones, dijimos que entonces para convertir en un 1 tenemos que dividir entre el mismo, es decir, tenemos que dividir entre 22 quintos. No tengo que dividir solamente ese número, sino toda la fila completa, es decir, el 0, 22 quintos y 22. Todo eso lo voy a dividir entre 22 quintos y queda de la siguiente manera. Tenemos entonces que esta fila 2, 0, 22 quintos y 22 lo dividimos entre 22 quintos, cada uno de esos elementos. En el primer elemento que tenemos 0, 0 entre lo que ustedes quieran, cualquier número, nos sigue dando 0, entonces ahí no hay ningún problema, nos queda 0. 22 quintos entre 22 quintos, ahora sí nos queda el 1, que era lo que nosotros estábamos buscando. Y por último, el 22 entre 22 quintos nos queda como resultado 5. Entonces, este es el resultado de la nueva fila 2, donde el 22 quintos ahora ya se convirtió en un 1. Volvemos a trazar nuestra matriz, como va hasta ahorita. La fila 1 no la hemos tocado, sigue siendo 1, 6 quintos y 4. La fila 2 es lo que nos dio como resultado de la división, que nos queda 0, 1 y 5. Entonces mi objetivo de 22 quintos, convertirlo en un 1, ya lo cumplimos. Ahí está. ¿Qué nos falta? Nos falta convertir en un 0 el 6 quintos, que quedamos que es la parte un poquito más complicada de todo este proceso, convertir en un 0. Volvemos a recordar cuáles son los pasos para convertir en un 0. Quedamos entonces que para convertir en un 0
dicen nuestras anotaciones, vamos a sumar la inversa. Esa inversa lo vamos a obtener de una fila auxiliar. Vamos a ver, 6 quintos. 6 quintos es positivo. ¿Cuál sería su inversa? 6 quintos negativo. ¿Okay? Aquí tenemos el 6 quintos negativo. Ese número lo voy a multiplicar y dijimos que lo multiplicamos por la fila que yo acabo de convertir en un 1. ¿Cuál es la fila que yo acabo de convertir en un 1? Esta de aquí. Si recuerdan que convertimos el 1. Entonces, esa fila que yo acabo de convertir en un 1, la voy a agarrar. Aquí está. Es una fila auxiliar, 0, 1, 5. Y esa fila la multiplico por la inversa que yo estoy buscando, que en este caso es menos 6 quintos. Y así cada elemento. El 0 por 6 quintos, menos 6 quintos, perdón. El 1 por menos 6 quintos y el 5 por menos 6 quintos. ¿Cómo queda? El 0 por menos 6 quintos, recordemos que el 0 por lo que ustedes quieran, pues me sigue quedando 0. El 1 por menos 6 quintos ya nos dio menos 6 quintos. Y por último, el 5 por menos 6 quintos nos queda como resultado menos 6. Entonces, esa operación, esta fila auxiliar, recordemos que esta es auxiliar, la vamos a sumar con la fila a la que yo le quiero convertir el 0, que en este caso es mi fila 1, la de 1, 6 quintos y 4, aquí está, 1, 6 quintos y 4. Entonces sumamos estas dos, la auxiliar que obtuvimos de esta multiplicación y mi fila 1. 0 más 1, pues nos sigue quedando 1, menos 6 quintos más 6 quintos ya se convirtió en un 0. Menos 6 más 4 nos queda menos 2. Esta entonces es nuestra nueva fila 1, donde ya logramos convertir el 6 quintos en un 0. Nuevamente reescribiendo nuestra matriz como va hasta ahorita, entonces la fila 1 ya la convertimos en un 1, 0 y un menos 2. La fila 2 no la hemos tocado. Recordemos que a pesar de que aquí la utilizamos como un auxiliar, realmente era eso, un auxiliar, no era la fila tal cual. Entonces esa no se ha modificado, sigue manteniéndose como 0, 1 y 5. Entonces mi objetivo de haber convertido el 6 quintos en un 0 ya lo logramos. Y con esto prácticamente hemos terminado nuestra matriz. Ya tiene la forma que queríamos, donde nuestra diagonal principal son unos y el resto son ceros. Ahora entonces, ¿cómo interpretamos los resultados? Tenemos entonces nuestra matriz y si recordamos, la primera columna era la que corresponde a las X y la segunda columna es la que corresponde a las Y. Entonces, en la columna de las X, donde yo tengo el número 1, el resultado que me aparece del lado derecho es menos 2 y la Y, donde tengo aquí el 1, el resultado que me aparece del lado derecho es 5. En conclusión, decimos que X vale menos 2 y Y vale 5. Entonces, si nosotros queremos comprobar que efectivamente estos son los resultados, tendríamos que sustituirlos en nuestras ecuaciones originales. La ecuación original que nos estaban dando era que 6y más 5x nos daba 20 y 3x más 8y igual a 34. Sustituimos los valores de x y de y. Entonces, en el primero, 6y nos quedaría 6 por 5 más 5 por 1 menos 2, que es el valor de la x. Y vemos que efectivamente 6 por 5 son 30, 5 por menos 2 son 10, 30 menos 10 nos da 20 como resultado. Entonces, esta se comprueba y es verdadera. La segunda es 3 por x, es decir, 3 por menos 2 más 8y, 8 por 5.
3 por menos 2 nos va a dar menos 6, más 8 por 5 son 40. Menos 6 más 40 nos va a dar entonces 34 positivo, y comprobamos que efectivamente entonces la X vale menos 2 y la Y vale 5. Con esto prácticamente está concluido nuestro ejercicio. Tal vez fue un poco confuso, tal vez necesitamos un poquito más. Vamos a hacer un segundo video donde vamos a resolver ahora una matriz de 3×3. Vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento, pero ahora más veces. Tal vez con esto ya te quede claro qué proceso o qué movimientos son los que tienes que hacer para entonces estar convirtiendo en un unos y ceros. Este método yo lo utilizo y me gusta mucho enseñarlo porque para mí es más fácil manejar unos y ceros y hacer operaciones con ellos que manejar otros números que me pueden llegar a complicar. Es decir, yo ya sé que un 1, si yo lo multiplico por cualquier número o cualquier fracción, me queda lo mismo. 1 por 120 quinceavos me va a quedar 120 quinceavos, no va a cambiar. Y un 0, si tú lo multiplicas o lo divides entre lo que tú quieras, 0 entre 1840, te va a seguir quedando 0. Entonces para mí es más fácil manejar unos y ceros que manejar otras cantidades donde voy a tener que hacer más cálculos. Es por eso que tal vez sea un poquito complejo realizarlo de esta manera, pero al tener unos y ceros, entonces podemos ahorrarnos, más procedimiento. Podemos evitarnos hacer algunas operaciones y hacerlo un poquito más rápido. Te invito a que veas el siguiente ejemplo, una matriz de 3×3, para que ya pueda quedar claro entonces este tema. Si este video te fue de utilidad, te invito a que le des un like, a que te suscribas para seguir viendo más contenido relacionado con las matemáticas, y que me pongas en los comentarios qué otros temas te gustaría que viéramos ejemplos o de los cuales tienes duda.